Bienvenidos al cuarto episodio de mi podcast Terapia de la Vida Cotidiana. Mi nombre es Daniel Alberto Rosenberg, mis iniciales son DAR. Espero darles en este rato que vamos a compartir elementos, herramientas, la posibilidad de pensar y pensarse, porque esto es lo que yo hago constantemente. Me pienso las cosas para ver de qué manera modifico lo que quiero modificar y lo que va bien, que siga bien. Hoy voy a hablar sobre la queja y el victimismo, aquello de lo que padecen y padecemos también por momentos nosotros. Victimismo y queja, toda una posición que en algún momento, en algún momento estuvimos o estamos todavía, como para pensar qué, qué nivel, en qué nivel de queja, en qué nivel de victimismo estamos o estuvimos y cómo nos deja posicionados estar en la queja o en el victimismo, qué nos posibilita o nos imposibilita. La queja y el victimismo son primas hermanas, por eso hoy quería hablar de estas dos cuestiones, qué pasa con la queja y qué pasa con esta posición de, de victimizarnos de las cosas que nos pasan, de cómo nos afecta y nos incide lo que pasa en nuestro entorno más cercano y en el mundo en el que vivimos, en el mundo de la realidad. ¿Qué es esto de la realidad también? Porque muchas veces nos sentimos dentro de una realidad que es la realidad que nos transmite los noticieros, los diarios, lo que leemos y escuchamos. Esa es una realidad que por muchos momentos pensamos que esa es la realidad que nos rige, sin darnos cuenta, olvidándonos y perdiendo de vista que la realidad que nos rige es nuestra realidad interna. Nuestro mundo interno es lo que nos rige, lo que nos determina, lo que determina todo lo que nos sucede. Yo, como verán y sabrán, soy argentino, entonces la cultura de mi país, de mi sociedad, en la que ya no vivo hace ya casi un año, pero en la que viví toda mi vida. Ahora me estoy nutriendo de otra realidad, de otro entorno, y eso es algo que aconsejo, más allá de irse a vivir a otro país o no, poder salir, poder corrernos, poder hacer retiros, retirarnos de la realidad que nos circunda, porque nos, nos incide demasiado y creemos que esa es nuestra realidad. Es interesante porque yo voy a dar ejemplos de realidades diferentes que podemos vivir en un mismo entorno. Yo voy a hacer referencia a la realidad externa o el contexto externo de mi país, Argentina, que puede ser similar, parecido o resonar a otras realidades de otros países de Latinoamérica, de América, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú. Mucha gente que me sigue de esos países, gente de España que también me sigue, con realidad muy disímil, pero al mismo tiempo también siento en el tiempo que estoy acá que la queja, aún en realidades sociales por ahí más apacibles, más amigables que la de mi país, también está instalada y tiende a instalarse la queja. Siempre nos quejamos, en más o en menos. ¿De qué nos quejamos? Nos quejamos de, bueno, las realidades de nuestros países americanos, de la inestabilidad, la inseguridad, el dólar, la devaluación, la pobreza. Y en el tiempo que estoy acá en España también percibo que tiende a instalarse la queja de que no alcanza, no me alcanza el tiempo, no me alcanza el dinero,
problemas con mi pareja, en la familia, lo que me hace mi mujer, mi marido, los chicos. Nos quejamos todo el tiempo, que estamos cansados. El cansancio es un síntoma muchas veces de cansancio mental. Estamos agobiados mentalmente y nos quejamos de esto. Siempre nos quejamos. La queja, la queja, la queja. ¿Sabías que las emociones, cualquiera de las emociones por las que transitamos, liberan una química en nuestro organismo, a nuestro sistema operativo, a nuestro cuerpo físico y emocional? Y cuando liberamos esa química a repetición, lo que genera es cierto efecto de adicción, adictivo. Si nosotros transitamos repetidamente una emoción, nos volvemos adictos a esa emoción. Con la queja pasa eso. Cuando nos quejamos, nos quejamos, nos quejamos, más necesitamos de la queja. Más queja necesitamos. Dame más. Genero más sin darme cuenta. Y cuando estamos en entornos donde la gente se queja, se genera un caldo de cultivo muy particular, porque hay un placer en particular, un goce en echarle la culpa a otros de lo que nos pasa. La queja tiene algo de esto, o bastante de esto. Nos quejamos de cómo estamos por los gobiernos, por los políticos, por los vecinos, por nuestra familia, por nuestros padres, por nuestros hijos, por nuestros hermanos. Cuando nos quejamos y referimos nuestro malestar responsabilizando o culpando a otros de lo que nos pasa, nos vamos alejando de nuestra propia responsabilidad. Y en realidad no es responsabilidad más que de nosotros, y llega un punto donde ya la culpa no es ni de papá ni de mamá. Cuando seguimos echándole la culpa y quejándonos de nuestros males y de nuestros padeceres a los otros, es como que seguimos en una posición infantil. En la vida podemos asumir posiciones adultas o posiciones infantiles, posiciones de niño, niña. Y aún cronológicamente con edades ya mayores, sin darnos cuenta, seguimos respondiendo desde una posición infantil. Y la queja es una clara posición infantil. Cuando nos quejamos de lo que no podemos hacer, me gustaría hacer esto, pero no puedo, me gustaría viajar, pero no puedo porque no tengo dinero, me gustaría comprarme un auto, pero no me deja la situación, me gustaría tener tiempo para mí, pero mis obligaciones no me dejan. En realidad, quien, quien no se permite, quien no se habilita es uno mismo. Y perdemos de vista, no nos damos cuenta que si nosotros nos hacemos responsables, nos hacemos claramente responsables de lo que nos pasa, de lo que queremos, podemos llegar a conectar con algo sumamente potente, que es que podemos hacer lo que queremos. Y siempre tendemos a poner trabas en el afuera. Siempre hay algo, hay alguien que no nos deja hacer lo que queremos. La queja impotentiza. Y el victimismo, esta prima hermana de la queja, es en la que le damos el poder a otros, le damos el poder a nuestros jefes, a, a los políticos, a los que nos gobiernan. Y a veces ponemos el énfasis demasiado en quienes nos gobiernan, y si los que nos gobiernan van a gobernar nuestros estados de ánimo, van a gobernar nuestras acciones, van a gobernar nuestras decisiones, terminamos sometidos al otro
ubicamos al otro en el lugar de victimario y nosotros somos las víctimas y, y nos empequeñecemos, nos hacemos más pequeños, nos victimizamos, infantilizamos nuestra vida, nuestras acciones, nuestras decisiones y siempre estamos buscando el permiso, la habilitación y, y el poder se lo delegamos a otros. Perdemos el poder. Y el poder está acá, el poder está acá adentro, está en nuestra casa. Y voy a dar algunos ejemplos para que quede más claro, porque la que nosotros llamamos realidad, la realidad y los estímulos de la realidad y del contexto externo son neutros. Yo sé que ante esto varios que están escuchando van a reaccionar, a decir, ¿qué está diciendo este huevón? ¿Cómo que son neutros? Y entonces sale la parafernalia de... Es paradójico porque muchas veces puede aparecer esta paradoja de que me tilden de individualista. Ah, vos te importa un carajo, vos no le das pelota a lo que pasa y lo que están haciendo y los decretos y las leyes que están poniendo y que no te dejan hacer. En estos momentos, mi país, mi querido país, Argentina, está pasando por, bueno, cierta convulsión por la que pasan la mayoría de los países, donde se pelean entre la izquierda y la derecha, y los buenos y los malos, y la idea y la sensación de catástrofe. Pero aún en esos contextos yo veo que hay gente que se siente desbordada por la situación, que yo lo entiendo, pero acompañando en estos procesos apunto a fortalecerlos en la confianza y lo que voy viendo, que el contexto país social no se modifica, no cambia. Incluso acá en España, gente que se siente agobiada por el trabajo y por la exigencia del trabajo y por los jefes y por el estrés. Y cuando logramos bajar esos niveles de estrés y acceder a niveles de tranquilidad, de calma, el contexto de sus jefes y del trabajo y de la exigencia no cambió, pero sin embargo desde esa calma empiezan a enfocarse y ese estímulo externo que parecía determinante para vivir mal, sentirse mal, de repente hay algo que cambia en el interior, hay un clic, hay un insight, hay un darse cuenta de que aquello que parecía que estaba todo mal, de repente deja de estar todo mal y empieza a estar bien, y empieza a estar todo bien. Y cuando muchas veces ponemos el énfasis en hacer la revolución y movilizarnos en masa como para cambiar variables macro, seguimos sintiendo que si no cambiamos, no va a cambiar nuestro estado anímico, emocional. Y en los casos en los que acompaño, a nivel individual, a nivel grupal, veo que sin que cambien esos contextos, de repente hay gente que empieza a transformar su vida cotidiana, a emprender proyectos, a sentirse bien, a sentirse empoderado, empoderada, a, a sentir que hace cosas y que no hay variable que los detenga, no hay variable externa que detenga hacer un proyecto, emprender, generar recursos, ganar dinero, darse gustos. Y esta paradoja que decía hace un rato que a veces me tildaban de individualista, lo único que te importa es estar bien vos. Y la verdad que no. Yo voy a hablar también de mi caso. Mi propia revolución es tratar de yo estar bien, pero no para estar bien solo yo, sino para irradiar la frecuencia vibracional de mi estado y con eso contagio a otros. Cuando yo creo que puedo estar bien y efectivamente me siento bien, la gente puede empezar a referenciar algo o alguien que funciona y que está bien. Y esa es una ruptura paradigmática muy importante porque cuando
Desde la queja tenemos la referencia de que está todo mal, no hay forma que yo esté bien si yo creo que todo está mal. Y esa es una percepción, esto puede ser polémico y sé que genera polémica, que yo diga es una percepción errónea. En realidad es cierto que hay cosas que no funcionan bien, hay cosas que no funcionan y hay cosas que están mal. Pero también es cierto que hay cosas que están bien, hay cosas que pueden estar bien y que si nosotros nos predisponemos a contagiarnos de las cosas que están bien, de la gente que está bien, lo que va a empezar a suceder es que vamos a empezar a sentirnos bien. Y lo que nosotros podemos generar a nuestro alrededor desde estar bien es sumamente revolucionario. Esa es la revolución en la que creo. Te invito a que te sumes a esta revolución, a que generes tu propia revolución, salir de la queja, salir del victimismo, salir de ese lugar en el que todo está mal, cambiar de canal. Yo soy de la época que en el televisor se cambiaba el canal con la perilla, después pasó a ser con el control remoto. Y ahora hay tantos otros dispositivos, pero cambiar de canal y dejar de ver tanto noticiero, leer tantos diarios donde lo que vende es las eh, las noticias amarillas, las malas noticias, las guerras, que las hay, claro que las hay, pero si estoy todo el tiempo en el canal de la guerra, en el canal de la violencia, eso inevitablemente va a generar y a potenciar y a activar en mí la guerra, el miedo, la inseguridad. Y desde ese lugar nada bueno yo voy a generar ni para mí, ni para mis hijos, ni para mi pareja, ni para mis amigos, ni para la gente con la que yo interactúo todos los días cuando voy a hacer las compras con mi vecino. Entonces, la verdadera revolución para mí es esa, es proponerme estar bien, proponerme ser feliz en cada acción, en cada momento, en cada día, revolucionar mi día a día. Si yo estoy pensando y haciendo, planificando la felicidad para mi futuro en función del sacrificio, lo único que sacrifico es mi presente. Y si yo sacrifico mi presente por un futuro feliz, que difícilmente vaya a llegar si yo no soy feliz en mi día a día. Entonces, de lo que se trata es de nutrirme, retroalimentarme de la felicidad de cada momento de mi vida, a puro presente. Te invito a que revises cuán contaminado, contaminada estás de la queja y el victimismo, cuánto sufrís por lo que sentís que no te dejan hacer. Pasa también con las estaciones con el invierno, el otoño, primavera, el verano. Todas las estaciones tienen su maravilla, su, su sabor. Eh, Podemos disfrutar tanto del verano como del invierno, del otoño, la primavera. Hay gente que no le gusta el frío y cuando llega el invierno sufre, no solamente sufre en el invierno, sino porque está por llegar el invierno. Y entonces nos quejamos del frío, de la lluvia, del cielo gris. Y cuando llega el verano, que tanto se añora, resulta que hace mucho calor y sufrimos el calor. Entonces, dejémonos de joder, dejémonos de jodernos y de joder al otro, porque la verdad que eh, cuando estamos de mal humor, cuando estamos quejosos, es insoportable. Y cuando naturalizamos la queja por el frío, por la lluvia, por el calor, por, por todo, por todo, por todo, por todo, es insoportable. Entonces, quitémonos de encima la queja. Empecemos por esa revolución. Bueno, ¿cómo
a esta altura de esta charla interactiva, si, si ya te convencí y te convenciste de que es necesario salir de esa queja, observate, pensate cuánto de esto tenés todavía, cuánto querés salir de eso y te digo qué es lo que a mí me ayudó, a mí me ayuda y la gente con la que trabajo también esto los ayuda a salir de ese lugar tan naturalizado, tan cómodo muchas veces, esa zona de confort de quejarnos junto a otros. La verdad que una mesa de café puede ser una mesa de café o una mesa compartir una caña, una cerveza, como se suele hacer aquí en España, tanto en los bares. Podemos juntarnos para quejarnos. La queja puede durar 5 minutos y pasar a otro tema, o podemos estar media hora quejándonos incluso en mesa de amigos, quejándonos y criticando a otros amigos que no están presentes en la mesa. O después de un par de minutos pasamos a contarnos las cosas lindas de la vida que nos pasan, que nos suceden. Entonces, para liberarte de la queja, para preservarte de la queja, yo te diría que trates de acotar, por ejemplo, ver noticieros, ponete una cuota mínima de ver malas noticias, de ver catástrofes, de ver peleas entre políticos, de ver robos, muertes, guerras. Ya sabemos que eso existe, con estar mínimamente informado creo que alcanza. Y preservate de la gente quejosa. Retírate de aquellos lugares o evitalos donde la queja lo único que te va a dar y asegurar es que retroalimentes tu propia queja y tu propia posición de víctima del sistema. Entonces, si el sistema, la Matrix en la que vivimos, nos propone estar sometidos al sufrimiento y depender de la ayuda que nos puedan dar, de las soluciones que nos puedan dar, lo único que hacemos es alimentar esa Matrix. Y la verdadera revolución es corrernos de esa Matrix, tener conciencia de que somos parte de una Matrix y que si queremos un mundo mejor, de lo que se trata es de elevar nuestro nivel de conciencia, de asumir la responsabilidad que tenemos y que la solución de nuestros padeceres, de nuestros males, los personales, los familiares, los de nuestro círculo más cercano, es exclusivamente nuestra responsabilidad. Es hora. Acá estoy yo con mi pancarta, haciendo mi movilización, militando por esto que es en lo que creo. Militar en el 1 a 1, que es lo que hago. Y militar, mi pancarta es por dejar de quejarte, dejar de someterte a esta situación en donde sos víctima y hay un victimario, el victimario al que le das poder, porque si vos le das el poder de que el otro es culpable de tu sufrimiento, de tu padecer, lo único que haces es alimentar ese sufrimiento. Entonces, me acuerdo, había un programa, creo que debe seguir habiendo, en una época era en horarios bien nocturnos, programas generalmente evangelistas que decían, pare ya de sufrir. Y la verdad que, sin meterme en temas de religiones, me parecía interesante pare de sufrir, deja de sufrir. Y de lo que se trata es ponerle un límite al sufrimiento. No hay nadie más que nosotros mismos con el poder de hacernos sufrir. Entonces, pará ya de sufrir, ya es suficiente. Si sufriste, si sufrís, si la pasas mal, pará de sufrir, basta, ya es tiempo de
de darnos cuenta que la felicidad es una decisión, que si la pasamos mal, ya nadie más tiene la culpa, ya mamá, papá, todo lo que nos hicieron, incluso hasta las cosas más crueles que nos hayan podido hacer, con todo el respeto por ese sufrimiento, decirte que podés salir de eso. La diferencia entre el dolor y sufrimiento tiene que ver con que el dolor es aquello que te infligieron, hasta los dolores más dolorosos, desde lo físico, si quien sufrió dolores por castigos físicos o dolores por violencia psicológica, el respeto por ese dolor padecido, pero llega un punto que si vamos a sentir ese dolor por mucho tiempo o por toda nuestra vida, esto no es necesario. Es posible salir y sanar ese dolor, curar el dolor sufrido en algún momento de la vida, porque si lo seguimos padeciendo ya no es dolor, dolor fue en el momento que lo padecimos, pero después de un tiempo deja de ser dolor y es sufrimiento. Es una sentirnos sometidos a tener que seguir sintiendo dolor y seguir sufriendo, por eso ya es un sufrimiento emocional, psicológico, y de eso sí podemos sanar y de eso sí podemos salir. Entonces, muchas veces ese victimismo y esa queja tiene que ver con algo residual, de algún dolor padecido en algún momento de nuestras vidas. Y muchas veces hay una necesidad inconsciente de seguir apegado a ese dolor y a ese sufrimiento. Salí, salí. Si algo de esto te quedó, salí. O en todo caso, decirte que es posible salir de eso. Yo, yo lo sé también porque yo también fui quejoso, yo también padecí de victimismo. Hay gente que padece de victimismo crónico y de queja crónica. Si en algo de esto te sentís identificado, identificada, si te resuena de alguna manera o no, la idea es que puedas pensar si algo de esto está instalado en tu sistema operativo y, y accionás desde esa posición del victimismo y la queja. Entonces, lo tengas en mayor o en menor medida, quizás podés hasta hacer las cuentas de qué porcentaje de queja y victimismo domina tu vida, tu día a día o interfiere en tu vida. Si te propones salir de eso, correrte, retirarte, no solamente estás haciéndote un bien a vos, sino a tus hijos, a tu pareja y al mundo entero, porque somos parte de una unidad, somos parte de un todo, somos parte del universo, somos parte de la naturaleza. Creas en lo que creas, hay un Dios, hay un Todopoderoso, hay una energía universal. Yo creo que ese Dios lo tenemos adentro, esa energía la tenemos en nuestro interior, en nuestro ser. De lo que se trata es de empoderarte en eso, que Dios está en todas partes, y si está en todas partes, entonces no está en el cielo tan alejado de nosotros. El cielo y el reino de la belleza, de la felicidad, está a nuestro alrededor, está en la naturaleza, está en el campo, está en las montañas, está en la playa, está en la gente que te rodea y está en vos, está en tu corazón. De lo que se trata es de darnos cuenta de eso. Bien, lo que yo estoy
hablando, lo que yo estoy transmitiéndote es desde el corazón y espero estar llegando a tu corazón. Si hablamos de corazón a corazón, si nos comunicamos de corazón a corazón, si hacemos las cosas desde el corazón, no hay forma que nos vaya mal, no hay forma que te vaya mal en la vida si lo que haces lo haces desde el corazón. Dejemos, dejemos de lado nuestra mente, nuestros pensamientos, descansemos de nuestra mente y pensamientos perturbadores y busquemos conectar con nuestro ser. Busca conectar con tu ser, con tu esencia, con tu corazón y vivir desde ese lugar. Esa es la verdadera revolución. Te invito a no que me sigas, sino que sigamos juntos el llamado del corazón. Escuchemos nuestros latidos, escuchemos esa llamada, pero para eso es necesario conectar, meditar, respirar, acallar nuestros pensamientos, darnos nuestros momentos para conectar. Bien, comparto este mate, comparto este momento y te deseo un buen día, buena vida. Nos vemos en el próximo episodio.